Muy buenos días, querido estudiante del Colegio San Martín de Porres, en especial los estudiantes del primer año de educación secundaria. Apreciado estudiante, espero que te encuentres muy bien. Nosotros seguimos trabajando los temas en nuestro curso. En esta oportunidad ya te estás imaginando qué tema vamos a desarrollar. Está relacionado con los libros, está relacionado con obras literarias, está relacionado con lo que es texto. Vamos a trabajar la estructura de un texto. No te olvides que un texto tiene un tema, tiene título, idea principal, idea secundaria. Título, tema, idea principal, idea secundaria. Vendrían a ser las partes de un texto, ¿no? O la estructura de un texto. Muy bien, ya estamos en la semana 6. El tema ya te he dicho, estructura de un texto, curso razonamiento verbal, profesor Valverde Nivín Miguel Ángel, el número de mi celular, cualquier duda, recuerda, me puedes llamar y la fecha. Quisiera que siempre tengas presente esta frase, querido estudiante. Dice así: cuanto más lees, más cosas sabrás. Cuantas más cosas aprendas, a más lugares viajarás. Eso es, en este caso, la importancia de nuestro tema. Eso es la importancia de leer un texto. No te olvides, ¿ah? Cuanto más lees, más cosas sabrás. Cuantas más cosas aprendas, a más lugares viajarás. El texto te puede llevar a diferentes lugares, ¿no? Diferentes lugares. Rápidamente, querido estudiante, vamos a ver de dónde proviene la palabra texto. Nos dice que la palabra texto proviene del vocablo latín textus, que significa en este caso tejido, ¿no? Te recordarás cuando alguien te habló de la oración en el curso de lenguaje. La oración es un conjunto de ideas que están interrelacionados. Ojo, escucha esto. La oración es un conjunto de palabras que están interrelacionados. Cada palabra cumple una determinada función. Entonces, si yo por ahí a una palabra lo puedo excluir o eliminar o extraer, pues esa idea o ese conjunto de palabras en sí en bloque pierde la función de transmitirte un mensaje. He ahí en caso de un texto. Un texto también es un conjunto de palabras, ¿no? Conjunto de palabras que cada palabra está interrelacionado. Cada palabra cumple una función. ¿Y qué hace el lector? Trata de, en este caso, interpretar. Trata de inferir y deducir. Rápidamente, nuestro escritor Mario Vargas Llosa nos va a ayudar con la definición del texto. Nos dice que el texto, en este caso, es el conjunto de ideas que giran alrededor de un tema. Conjunto de ideas que giran alrededor de un tema en particular. Se trata de una estructura compuesta por signos organizados, una unidad con sentido, en una unidad con sentido. Entonces, debe tener sentido, ¿no? Debe tener coherencia. Seguimos. Características de un texto. Permite dar un mensaje coherente y ordenado. Efectivamente, el texto que te da un mensaje que debe ser coherente y ordenado. Posee una intencionalidad comunicativa. Claro, te emite ¿qué cosa? Un mensaje. ¿Y quién lo hace? El escritor. ¿Para quién? Para el lector. Se caracteriza por presentar una estructura organizada. Todo texto, insisto, querido estudiante, está bien estructurado y organizado. Vamos con lo que es la estructura del texto. Vamos primero con el título.
A ver, ¿cuál es la característica? ¿Cuáles son las características de un título, profesor? Dirás. En estos momentos vamos a ver de que un título presenta un asunto particular del texto. Recuerda, el título presenta un asunto particular, algo específico de un texto. ¿Qué más, profe? Se expresa en una frase nominal, generalmente precedido por un artículo. Se expresa en una frase nominal, acompañado por un artículo, ¿no? Dice, generalmente precedido por un artículo. Tienes un sustantivo, un nombre, y a este nombre le acompaña un artículo. Por ejemplo, el profesor. Por ejemplo, en este caso, los estudiantes. Un título que en estos momentos se me viene a la mente puede ser o es La Ilíada. ¿Te recuerdas? La Ilíada del escritor Homero. La Odisea. Ahí está. Entonces a eso se refiere, ¿no? Se expresa en una frase nominal, generalmente precedido por un artículo. ¿Qué más? Se determina formulándose la siguiente pregunta. ¿Qué idea precisa en el texto? ¿Qué idea precisa en el texto? Y la última característica, bueno, en este caso te estoy planteando un ejemplo, ¿no? La estructura de los volcanes, por ejemplo. Tenemos un ejemplo, querido estudiante. Vamos a ver, te presento un texto. Dice, a ver, vamos a ver cuál será nuestro título. Era invierno. Un niño estaba parado en una tienda de zapatos, descalzo y muerto de frío. Una señora se le acercó y le preguntó qué es lo que hacía mirando tanto tiempo por la ventana. El niño le respondió, estoy pidiéndole a Dios que me regale un par de zapatos, porque me duelen los pies y me muero de frío. La señora lo tomó de la mano, lo llevó dentro de la tienda y después de sentarlo, le pidió al vendedor que le trajera un par de zapatos y unas medias. Con mucha paciencia, la señora le limpió los pies casi entumecidos por el frío y los abrigó. ¿Ahora te sientes mejor, verdad? Le preguntó la generosa mujer. Luego de haber pagado, se fue y el niño se quedó pensando. Ella debe ser la esposa de Dios. Ahí está. Un texto muy, muy hermoso. Vamos a ver de que nuestro título, según las características que te hemos planteado, debe ser algo específico, debe ser algo particular. En este caso, mi título es La esposa de Dios. En base a eso, ¿no? Algo particular. Estructura. Vamos a ver en este caso el tema. ¿Qué es el tema, profesor? En este caso el tema es que está presente en todo el texto. Yo siempre lo relaciono el tema como la sangre de un texto. ¿Por qué como la sangre de un texto, profesor? Porque este tema está desde el inicio hasta el final. Desde el inicio hasta el final. Por eso vamos a ver de que el tema expresa a todo el texto en forma global. Es el asunto del que se habla, ¿ves? Recorre todo el texto, como te dije. Se expresa en una frase nominal generalmente precedido por un artículo. Vamos a ver de que el tema es una frase que no afirma ni niega idea alguna. Y vamos a ver también de que hay una preguntita para poder identificar un tema. ¿Qué asunto trata el autor? ¿Qué asunto trata el autor? Vamos con un ejemplo. Ahí está mi texto. Dice el texto, ¿no? Un día, un alumno preguntó a su maestra qué significaba ser adoptado. Pero antes de que la maestra pudiera dar una respuesta, intervino una de las niñas diciendo, yo sé lo que significa porque soy adoptada. ¿Qué significa? Le preguntó impaciente el niño. Significa que tú creciste en el vientre de tu madre y yo crecí en el corazón de la mía. Ahí está, un hermoso texto también. Vamos a ver de que el tema está desde el inicio hasta el final. Y la pregunta es,
de qué asunto trate el autor, ¿no? O qué asunto trate el autor. Vamos subrayando palabritas, ¿no? En este caso, me habla de adoptado, adopción, y adoptada, ahí está. El texto en sí gira en torno a qué. Desde el inicio hasta el final me habla de la adopción. Por lo tanto, mi tema vendría a ser la adopción. Ahí está, la adopción. Ahora vamos con lo que es la idea principal. La idea principal. Recordando hasta acá, querido estudiante. Título, algo específico, algo particular de un texto. El tema está desde el inicio hasta el final. Engloba todo el texto. La idea principal, querido estudiante, vendría a ser el resumen de todo el texto, síntesis de todo el texto. Por eso, acá en la característica vamos a poner de que se exprese en forma de una oración, en forma de una oración. Siguiente, presenta el texto en su expresión más sintética y resumida. Recuerda, resumida. Siguiente, es la idea que afirma o niega lo más relevante expuesto en el texto. ¿Qué me decía el tema? Que el tema no afirma ni niega, simplemente está presente en todo el texto, recorre todo el texto. Pero la idea principal me va a decir sí o no. Y vamos a ver de que para poder identificar la idea principal se hace la siguiente pregunta. ¿De qué habla el autor y qué sostiene? ¿De qué habla el autor y qué sostiene? Entonces, tema más lo que está hablando, lo que está argumentando el autor. Eso es la idea principal. Rápidamente vamos con un ejemplo. Este texto, querido estudiante, lo vas a encontrar en tu compendio. A ver, dice en este caso, texto número 1. Es un hecho comprobado por todos. ¿Qué será comprobado por todos? En el espejo, ya, el espejo. La realidad no parece la misma. En el espejo, la realidad no parece la misma. La derecha se transforma en la izquierda y viceversa, pero ¿no se engañan los ojos? Lo que sucede es que se produce el fenómeno conocido como reflexión de la luz, gracias al cual logramos ver los objetos que nos rodean. Hay dos tipos de reflexión de la luz. Hay dos tipos de la reflexión de la luz. La reflexión especular, que caracteriza a las superficies brillantes y lisas, y la reflexión difusa, característica de las superficies no pulimentadas. Aquí los rayos luminosos son reflejados en todas las direcciones. Ahí está. Entonces, me habla en este caso de qué, de la reflexión de qué, de la luz, gracias al cual nosotros podemos ver los objetos que nos rodean. Muy bien. A ver, ahí está, reflexión de la luz. Ahí está. Eso vendría a ser el resumen de todo el texto. Reflexión de la luz, al cual logramos ver los objetos que nos rodean. Y hay dos tipos de reflexión, especular y en este caso difusa. Y nos plantea la pregunta, dice, ¿cuál es la idea principal del texto? A. La vista nos engaña frente al espejo. B. La reflexión difusa es la de un espejo. C. La reflexión de la luz permite que veamos lo que nos rodea y puede ser especular o difusa. D. La luz es importante para la reflexión especular. Y E. Las superficies no lisas caracterizan los cuerpos difusos. ¿Te estás dando cuenta, querido estudiante, de que la idea principal es el resumen o síntesis de todo el texto? Por lo tanto, la respuesta es la C. Vamos con nuestra idea secundaria, querido estudiante. Ideas secundarias. La idea principal hemos dicho que es el resumen de todo el texto. Puede afirmar y puede negar, y es una oración.
La idea secundaria es el apoyo de la idea principal. No te olvides, la idea secundaria es el apoyo de la idea principal. Profe, ¿cómo es eso? No entiendo. La idea secundaria lo que hace es justificar lo que se ha dicho en ese resumen o ese síntesis. Ejemplificar, argumentar. Eso es lo que hace la idea secundaria. Por eso como característica te he puesto ampliar. ¿Qué cosa? La idea principal. ¿Qué más? Detallar. ¿Qué cosa? A la idea principal. ¿Qué más? Explicar a quién, a la idea principal. ¿Qué más, profe? Desarrollar a quién, a la idea principal. Todo está relacionado, lo que es idea secundaria, o cuál es su función de la idea secundaria, es justificar, desarrollar, ampliar, detallar y explicar a quién, a la idea principal. Profe, hay un ejemplo. Ahí está. Veamos el esquema. Mi idea principal, que viene a ser el resumen, supuestamente, o ese es el resumen de todo el texto, que es los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Ahí está, eso es el resumen de todo el texto. ¿Y qué hace la idea secundaria? Viene, dice, ya, los vertebrados tienen esqueleto interno, por ejemplo, perros, pájaros y caballos. Está justificando lo que ha dicho, ¿no? En la idea principal. ¿Qué más? Me dice, invertebrados no tienen esqueleto interno. Por ejemplo, gusanos, mariposas o moscas. Ahí está. La idea secundaria, ¿qué hace? Explica, argumenta, justifica a la idea principal. Profe, claro que sí. Ahí está nuestro texto. Ahí está nuestro texto, querido estudiante. Este texto ya lo hemos leído, ¿no? Del espejo, reflexión de la luz y todo. Entonces, vamos a ver de que la idea principal, en este caso, por ejemplo, me ha dicho que hay dos tipos de reflexión. Reflexión especular, pero ¿qué es una reflexión especular? Me dice, se caracteriza a las superficies brillantes y lisas, ¿no? Ya. Y también me habla, en este caso, de la reflexión difusa. Me va a explicar, ¿no? En este caso me dice característica de las superficies no pulimentadas y entre otros. Entonces, ahí está mi idea secundaria. Está justificando, está explicando, está argumentando a la idea principal. Muy bien, querido estudiante, el quien te ha hablado, el quien te ha explicado, es el profesor Valverde Nivín Miguel Ángel. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase. Cuídate y que Dios te bendiga.